Las clases se van a grabar, así que les van a quedar, y las voy a subir también al campus, así que ahí les van a quedar. También van a estar los PowerPoints con los que vamos a ir trabajando. Van a estar también, por supuesto, los trabajos prácticos, el texto con las consignas. Y creo que no hay mucho más. Y bueno, y después están los dos parciales que más adelante vamos a ver de ir definiendo la fecha. ¿Sí? Le comento, hay un chico que se sumó ahora nuevo, Leonardo Galarza. Leonardo, recién estábamos comentando con los chicos de pasar el horario de la clase un poco más tarde, a las 9. ¿No tendrías problema vos? No, o sea, buenos días, primero que nada. Sí. Y no tendría ningún problema. Perfecto, bien, bárbaro, está. Entonces quedamos en ese horario. Bien, bueno, no sé si queda alguna otra consulta, alguna duda, si me quieren preguntar, si tienen alguna con respecto a la cátedra. Bueno, desde ya que si tienen dudas o eso, se pueden contactar conmigo, yo les voy a dejar acá, bueno, ya tienen mi correo porque yo les mandé hoy no hoy, ayer les mandé el correíto con esta llamada, con el enlace a esta llamada, pero por las dudas les dejo acá mi correo en el chat, ¿sí? Me pueden consultar si tienen algún problema con algún trabajo, si hay algún problema técnico con la plataforma, como sea, o si me quieren avisar algo demás, me mandan un correo y voy a tratar de contestar lo más pronto posible, ¿sí? Bueno, bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a arrancar, si no hay consultas, con el primer tema. El primer tema se encuentra en este PowerPoint, que está acá, es el primero, que dice Past Simple, ¿sí? Y, como el nombre lo indica, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito con lo que serían los tiempos pasados. Hay dos tiempos pasados, ¿sí? Nosotros en realidad tenemos varios tiempos verbales. Tenemos tiempos presentes, tiempos futuros, ¿sí? Que creo que ya los dieron en el cuatri anterior, los presentes seguro. Y ahora vamos a trabajar con lo que serían los tiempos verbales para hablar del pasado. En inglés tenemos dos tipos de tiempos verbales para hablar del pasado. Uno es el past simple, ¿sí? Que lo tenemos acá en el título del PowerPoint. Este es el past simple. Y el otro es el past continuous, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con el past simple, ¿ok? Solamente con el pasado simple. La clase que viene vamos a agregar el otro pasado, ¿sí? Bien, así que vamos a seguir trabajando con este PowerPoint porque están los dos temas acá, pero lo vamos a dividir. Bueno. Bueno, pasado simple o simple past, o past simple también se lo conoce, es un tiempo verbal que, como ya les comenté, se utiliza para hablar del pasado. Es decir, de acciones que ocurrían antes, pero que ahora ya no ocurren, ahora ya no tienen lugar, no son ciertas en el presente, ¿sí? Fíjense que acá tenemos como una especie de línea de tiempo. Este es el presente, o sea, ahora, y estamos hablando de una actividad que ya ocurrió, ya finalizó, ¿sí? En el pasado. ¿Bien? Bueno. Nosotros, ¿qué pasa? Tenemos dos formas de traducir los tiempos en past simple. Pero nosotros tenemos dos pasados, o pretéritos también se llaman en español. Tenemos el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. El pretérito imperfecto es este que termina en aba o ia. Si yo caminaba, yo jugaba, yo comía, yo corría, ¿sí? Se usa mucho para hablar de actividades que hacíamos con frecuencia, que eran como una especie de rutina, pero en el pasado, que ahora ya no hacemos. Por ejemplo, no sé, cuando yo era chico nadaba en el río, ¿sí? Por ejemplo, ahora ya no lo hago más, supongamos. Y el pretérito perfecto simple, ¿sí? O indefinido es el que es más puntual. Yo caminé, yo viví, yo jugué, yo corrí, yo
no sé, estudié, ¿sí? Y ya se habla de una acción más puntual. Por ejemplo, decimos, hoy caminé por la isla, ¿sí? Lo usamos, por ejemplo, para hablar de una sola acción, ¿sí? Hoy hice esto, caminé por tal lado, ¿sí? ¿Cómo saben ustedes, cómo van a saber ustedes cuándo decir caminaba o caminé, por ejemplo? Bueno, van a tener que ver un poquito dentro del contexto de la oración, ¿sí? A ver qué queda mejor, si estamos hablando de algo que ocurría con frecuencia o si estamos hablando de algo que es más puntual, ¿sí? Pero en general la diferencia es bastante, digamos, cuando uno empieza a leer el texto uno ya se da cuenta, por ahí ya medio que le sale natural decirlo de esa manera, así que bueno, no se preocupen tanto por ese tema, ¿sí? Vamos a ver también ahora unas oraciones de ejemplo como para poner un poco en práctica. Bien, pasamos entonces al uso del past simple en inglés. Bueno, como les comentaba, se utiliza para hablar de completed actions, o sea, acciones completadas ya en el pasado. Por ejemplo, I saw the new James Bond film yesterday. ¿Sí? Yo vi la nueva película de James Bond ayer. ¿Sí? Es decir, que ya, ¿se acuerdan que yo les dije? Ya fue en el pasado, terminó. Es decir, que ya la película ya la vi, ya la terminé, ya está. ¿Sí? Es una acción completa. Repeated actions in the past. Esto es lo que yo les comentaba. Acciones que eran repetidas, que se hacían con frecuencia en el pasado, pero que ahora ya no. ¿Sí? Y que se usan mucho con el imperfecto, o sea, el caminaba, jugaba, ¿sí? Etc. Por ejemplo, I went to the theater 4 times last month. ¿Sí? Bueno, en este caso, más que iba, vamos a decir fui, porque son puntuales. Yo fui al teatro 4 veces el mes pasado, ¿sí? Pero es una acción que se repitió en el pasado que ahora ya no. Otro, por ejemplo, podría ser, cuando era chico yo iba al teatro. When I was a child, por ejemplo, cuando era chico, I went to the theater. Ese, por ejemplo, diríamos con iba. En este caso, como cuenta la cantidad exacta de veces, especifica cuántas veces fue, vamos a decir más, yo fui, el otro, el pretérito, ¿sí? El indefinido o el perfecto simple también se llama. Bien. También se usa para hablar de general truths about the past, ¿bien? Verdades generales acerca del pasado. Es decir, cosas que ocurrían generalmente, eran una verdad general antes, pero que ahora ya no lo son, ¿sí? Ya no ocurre de esa manera. Fíjense esta oración. 50 years ago, people didn't spend as much on entertainment as they do today, ¿sí? Hace 50 años, las personas, ¿alguien sabe qué es el verbo spend? Por ejemplo, spend money. ¿Nadie? Bueno, no importa. De vuelta, si por ahí me quieren comentar, me pueden poner, ay, un segundito que se me salió ahí está. Me pueden poner por el chat. Bueno, spend es gastar, ¿sí? Entonces decimos, hace 50 años las personas no gastaban tanto en entertainment, entretenimiento, como lo hacen hoy, ¿sí? Entonces, esto era algo que era verdad antes, hace 50 años. Hoy ya no lo es, ¿sí? Y también se usa para hablar de, digamos, los eventos principales en una historia, o sea, una secuencia de eventos cuando estamos contando una historia. Josh pushed the door, Josh empujó la puerta, la abrió, and looked inside the room, y miró adentro de la habitación, ¿no? Entonces ahí se usa mucho cuando estamos hablando, estamos contando una historia, algo que ya pasó, ¿sí? Y vamos contando la secuencia de eventos de cómo fue la historia. Si acá tenemos varios verbos, uno atrás de otro, en past simple. Bien. Bueno. Hay que tener en cuenta que el past simple, ¿sí? Se usa también para hablar, como ya les dije, de acciones that happened at a specific time in the past, que ocurrieron en un momento específico en el pasado. Acá la clave es la palabra
específico, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que acá dice, you use a time expression, ¿sí? A time expression es una expresión de tiempo. En el pasado simple, cuando utilicemos o cuando veamos textos que están conjugados en el pasado simple, vamos a ver que siempre vamos a tener una expresión de tiempo que nos indica cuándo ocurrió esto, ¿sí? Y si la expresión no está, es porque ya se entiende, porque ya se dijo al principio del texto y ya, bueno, se entiende que todo esto ocurrió en ese mismo momento, o ya está dado, se entiende por el contexto. Pero si no, se tiene que incluir, al menos una vez para ubicarnos. Expresiones de tiempo pueden ser, por ejemplo, yesterday, que es ayer, last month, por ejemplo, el mes pasado, pero tenemos un montón. Last week, la semana pasada, 50 years ago, como teníamos acá, hace 50 años, yesterday, ayer, 4 times last month, el mes pasado, ¿sí? O sea que siempre tiene que haber algo que nos oriente, que nos indique cuándo ocurrió esto. A veces es un año específico, por ejemplo, in 1999, ¿no? En 1999, por ejemplo, ¿sí? Pero hay algo que nos indica cuándo ocurrió todo esto. O sea que esto es importante del past simple. Bien. Bueno, también se puede utilizar para describir eventos que ocurrieron a lo largo de un periodo de tiempo en el pasado, que ya no ocurren. Por ejemplo, yo puedo decir, I worked here for 5 years, ¿no? Yo trabajé acá por 5 años. Entonces, estoy hablando de algo que ocurrió durante un periodo de tiempo, ¿sí? 5 años, pero en el pasado. Fueron 5 años en el pasado. Ahora ya está, no trabajo más ahí, ¿sí? It is also used to talk about habitual or repeated actions that took place in the past. Bueno, como ya les comenté, acciones habituales o acciones que se repetían con frecuencia en el pasado, ¿sí? Yo iba al teatro cuando era chico. Eso se repetía antes, ahora ya no. Bien. ¿Venimos bien hasta acá o hay alguna consulta, alguna duda? Venimos bien. ¿Bien? Ok, bueno, si ustedes ven que yo voy muy rápido, me frenan, ¿sí? Bueno, fíjense, acá tenemos una oración de ejemplo. Dice, in her first term, Pauline studied 6 subjects. ¿Bien? Term, esta palabra, hablando en un contexto de estudiar y demás, se refiere a lo que nosotros llamamos el semestre o el cuatrimestre. ¿Sí? ¿Alguien se anima a pasar al español esa primera oración? ¿Sí? Acuérdense, term es cuatrimestre o semestre. Decimos, en su primer cuatrimestre o semestre, Pauline, ¿qué hizo? ¿Qué es studied? Estudiar. Bien, bien, estudiar. Como está en pasado, quedó estudió, ¿sí? En su primer cuatrimestre, Pauline estudió, ya está, ya pasó, 6 subjects, 6 materias, ¿sí? Después dice, she had classes on 4 days each week. Ella tenía... ¿Qué tenía? Clases 4 días. 4 días. Bien, tenía clases 4 días a la semana, ¿sí? O sea, de la semana 4 días tenía clases. Bien, después dice, on Monday morning she had IT and Information Systems. Bien, on Monday morning, los lunes a la mañana, ella tenía ITS, Information Technology, o sea, tecnología de la información, y Information Systems, ¿qué será? Yo todos los años. Si te vas a acordar, ¿te acordás? Sistema de información. Bien, sistema de información, perfecto, sistema de información. Bien. Tuesday was a free day for home study, ¿sí? Los martes era un día libre para estudiar en casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto que está contando son todas cosas que ocurrieron
en el pasado, que era una verdad general o que eran una rutina de Pauline en el pasado. Pero ya pasó, ¿sí? Ya terminó el cuatrimestre, ya está. Así que ella ya no estudia más esas 6 materias, no cursa más 4 días, ¿sí? No tiene más los lunes, mañana estas materias y los martes ya no son libres tal vez, ¿sí? Son todas cosas que ya está, ya pasaron. Bien. Vamos a ver ahora cómo se forma, cómo se conjuga el verbo en past simple. Es más sencillo de lo que parece. Está medio amplia la tablita, pero no se asusten. En realidad, una de las ventajas que tiene el past simple es que no tenemos que dividir en personas, ¿sí? O sea, vieron que algunos tiempos ponemos, por ejemplo, I, you, we, they por un lado, he, she, it por el otro, o I por un lado, we, you, they en otro grupo, he, she, it. Bueno, acá no. Y según qué persona el verbo se conjuga de tal manera, acá no, ¿sí? Es lo mismo para todos. Lo que sí, en las oraciones afirmativas, ¿sí? Que son estas acá, vamos a marcarlas. Ay, no puedo escribirlas. A ver. No, bueno, no importa. En las oraciones afirmativas, sí que son estas en azul, vamos a tener que dividir el verbo en 2 clases. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares, ¿sí? Los verbos regulares son sencillos porque terminan con ed, ¿sí? Entonces, para decir play, ¿sí? Jugar, para decir jugué decimos played, se le agrega ed. Walk, caminar, decimos walked, ¿sí? Caminé o caminaba, se le agrega ed. Study, ¿sí? Decimos studied con ed. La única diferencia es que la Y cuando está precedida por una consonante, en este caso una D, cambia y latina, ¿sí? De todas maneras, ustedes no van a tener que pasar los verbos al pasado, si ya los van a encontrar así. Entonces, estos, por ejemplo, son buenos ejemplos de verbos en past simple, los que terminan con ed. Pero presten atención porque no siempre, no todos son verbos, ¿sí? A veces son parte de una voz pasiva, a veces están como adjetivos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden decir, this invention developed in 1950, por ejemplo. Entonces, ahí decimos, esta invención, no digo desarrolló en el 1950, sino desarrollada en el 1950. En ese caso no es un verbo, es un adjetivo, ¿sí? O sea, presten atención, no pongan todas las ed por poner. ¿Sí? Ed es pasado, listo, no. ¿Sí? Hay que fijarse que sea un verbo que se pueda traducir como las 2 formas que yo les dije hoy. Y después tenemos los verbos irregulares. Los verbos irregulares son un poquito más complicados porque no siguen una regla fija como estos que terminan en D y ya está. Por eso se llaman irregulares, ¿no? Pues no hay regla. Cambian su forma levemente, cambia su escritura. Por ejemplo, make pasa a ser made, ¿sí? Hacer, hecho, hice o hacía, por ejemplo. Hecho no porque está como adjetivo, por ejemplo. Ring, que sería llamar, ¿sí? Pasa a ser rang, ¿yes? Llamé, ¿sí? Go, ir, pasa a ser went, iba. Entonces fíjense que cambia su grafía, cómo se escribe. Estos son los verbos irregulares. Tal vez se acuerden en el secundario, si es que tuvieron inglés, de una famosa listita de verbos. ¿Les suena? Sí. Bien, perfecto, que eran 3 columnas. Bueno, esa listita de verbos está aquí, ¿sí? En este caso sacamos la 3ª columna porque acá no nos sirve, así que no la vamos a utilizar, pero en la 1ª columna tienen el verbo en infinitivo, o sea, sin conjugar, y en la 2ª columna, a ver, un segundito. Y en la 2ª columna tienen la forma en past simple, ¿sí? ¿Cómo quedaría conjugado en pasado simple? Was, were, became, began, beat, ¿sí? Ahí están todas las formas en pasado simple. Entonces, también pueden recurrir a esta listita para por ahí chequear si algún verbo está en pasado, ¿sí? Pero bueno, esta listita medio que no
no sigue ninguna regla, es como es, ¿sí? Es porque es así. De todas maneras la pueden consultar, por ejemplo, durante un parcial, eso no hay problema, ¿sí? Y también, obvio, mientras hacen los trabajos. Así que bueno, acá ya la tienen a esta listita. Entonces para los irregulares, la forma la vamos a encontrar en esta listita de verbos en la segunda columna, ¿sí? Bien. Entonces, de vuelta, les repito, tenemos en el verbo, en la forma afirmativa, las oraciones afirmativas, es lo mismo para todos los sujetos, pero hay que fijarse, los regulares terminan en ed, los irregulares hay que chequear esa listita. Son más los regulares que los irregulares igual. Forma negativa, que es la que tenemos acá abajo en rojo. Bueno, esta es más fácil todavía, porque es lo mismo para todos los sujetos, también lo mismo, no dividimos las personas, tenemos que usar un auxiliar, ¿sí? El auxiliar que vamos a utilizar para hacer la oración negativa es este que tenemos acá al medio, que es el didn't, ¿sí? Con esto vamos a decir no. Agregamos esa forma negativa. Y el verbo, ¿sí? Porque tenemos que decir yo no iba a la escuela, yo no, no sé, jugaba a tal cosa, tenemos que agregarle un verbo. Ese verbo, ¿sí? En estas oraciones no va a cambiar. Es decir, no va a llevar ni ed ni su forma irregular si fuese un verbo irregular, ¿sí? O sea, va a quedar en forma infinitivo. Fíjense que acá dice, ay, bueno, la persona didn't play, ¿sí? No digo played con ed, como está acá. I didn't go, ¿sí? Digo go, no digo went, ¿sí? O sea que la forma negativa, el verbo, no va a cambiar, queda como está en infinitivo. Lo que sí vamos a encontrar es el didn't. Y en las preguntas, que son las que tenemos aquí debajo en verde, acuérdense que siempre en las preguntas tenemos que hacer inversión. O sea, vamos a arrancar con un auxiliar y después la persona. No vamos a arrancar acá como en las oraciones afirmativas y negativas que arrancamos con el sujeto. ¿Sí? Fíjense que acá el sujeto está en segundo lugar. Entonces, vamos a arrancar con el auxiliar, que es el did, ¿sí? Después el sujeto y después el verbo. El verbo de vuelta no cambia, ¿sí? No se agrega ed ni cambia su forma irregular, ¿sí? Ni está en segunda columna. Lo mismo que las negativas. O sea que solamente el verbo va a cambiar en las afirmativas. Decimos, por ejemplo, did you play? ¿Sí? Ahí yo te estoy preguntando, ¿jugaste fútbol ayer? ¿Sí? Pero fíjense que play acá no cambia, ¿sí? Está como en su forma base, no agrega ed. Did you go? ¿Sí? ¿Fuiste al cine anoche? Lo mismo, go está en la forma infinitivo, no como en su forma en pasado, ¿sí? Y en el caso de que hagamos una pregunta de información o con una palabra interrogativa como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, esa palabra interrogativa se agrega adelante de todo, ¿sí? Va a ir adelante el did. Entonces, por ejemplo, what did you play? ¿Sí? Pero es lo mismo, el verbo no cambia, el sujeto va en segundo lugar, precedido por el did, ¿sí? Es la misma forma que esta, pero le agregamos una palabra más adelante. Un what, un where, dónde, when, cuándo, por ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Está claro entonces cómo se conjuga el past simple? ¿O hay alguna duda, algo que necesiten que repitamos? Checar esto aquí. No, se entendió bastante bien. ¿Entendió? Bueno, ok, perfecto. Bien, bajamos un poquito. Bueno, fíjense, acá tenemos ejemplos de oraciones, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, les voy a dejar un ratito para que la lean a la oración, a las oraciones mejor dicho. Yo mientras voy a enchufar la compu porque se me está por acabar la batería, y ya las leen, ¿sí? Y vamos a charlar un poquito de cuál es el verbo en pasado simple, cómo lo pasaríamos al español, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer así. Bien, léanlas por ahora. A ver, vamos a enchufar aquí. Y...
Bueno, a ver, vamos con la primera, ¿sí? Esta acá. Esta es una oración afirmativa. Dice, programmers, los programadores, ¿sí? Mayormente académicos y estudiantes. ¿Alguien sabe qué es began? ¿Empezaron? Bien, perfecto. Empezaron usando Linux. ¿Cuál es entonces el verbo en past simple en esta oración? ¿Empezaron? Bien, ahí está, bien, muy bien. Es este, el began. Este verbo es irregular, ¿sí? Si se fijan, lo tenemos acá, ¿sí? Es irregular, o sea, no es de los que llevan ed. Bien. Dice, one of the earliest applications of electronics was in the transmission and reception of radio waves. A ver si encuentran el verbo en past simple acá. As. Bien, el was, perfecto. Eran, ¿sí? Es el verbo be, ¿sí? El cero estar en pasado. Si se fijan acá, be, bueno, es una de las formas was. El was se usa para I, he, she, it, y el were se usa para you, we, they. Ese es el único que divide personas, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de una de las aplicaciones de singular, se usa was. Entonces decimos, una de las primeras aplicaciones de la electrónica era o fue ¿en qué? Transmisión y recepción de ondas de radio. Excelente, bien, en la transmisión y recepción de ondas de radio. Muy bien, perfecto. Entonces acá tenemos dos oraciones afirmativas con sus respectivos verbos en past simple, los dos irregulares en este caso. Vamos con estas que son interrogativas, o sea, preguntas. How many days a week did you study? ¿Sí? Todo esto es la que sería la palabra, la frase interrogativa que se va a anteponer al did, sujeto, verbo. Entonces, ¿cuántos días a la semana? ¿Cómo lo completamos? ¿Estudiabas? Exactamente. ¿Cuántos días a la semana estudiabas? ¿Sí? Acá tenemos entonces a veces no es una palabra, a veces es una frase larga, como acá, porque queremos preguntar por algo más específico, pero sí tenemos el auxiliar did, el sujeto y el verbo, que no cambia, acuérdense, ¿sí? No le agregamos ed en este caso. De paso, se está por acabar la llamada. Cuando se corte, vuelvan al mismo link que les pasé, ¿sí? De paso, vuelvan a entrar a ese mismo link que les mandé por mail. How much programming did you do? ¿Sí? ¿Cuánta programación hiciste? ¿Sí? O hacías, por ejemplo. El do es el hacer. Entonces, de vuelta, acá tengo el did, persona, do. ¿Ok? Oraciones negativas. Dice, they found that Linux didn't do things they wanted it to do, so they fixed it. A ver, acá tenemos dos verbos en past simple. ¿Cuál sería el negativo? El didn't. Exacto, el didn't do, ¿sí? Acuérdense que si se les pide que marquen verbos en past simple y encuentran uno negativo, tienen que poner el didn't y el verbo.